Sí, tengo para elegir. Bien. Primero, quería, con el permiso del doctor Aniceto y de la mesa, hacer una apostilla a mi CV, porque si no, quedamos en falta con lo que dijimos esta mañana. Estoy aquí como miembro del Consejo Académico Internacional de la Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morán, como secretario académico del Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo. Soy doctor en Ciencia Política y agrego todo esto, además de trabajar en prospectiva y políticas públicas, y aún sumado a lo que mi currículum decía que soy y que hago, todavía eso me deja fuera de la educación. Lo que yo siento que me integra a la educación es que ejerzo la docencia hace 25 años, en grado y en posgrado, y eso sí, me mete un poco dentro del tema que vamos a hablar. Salvada esta formalidad, uno siempre se encuentra con emergentes y quiero celebrar uno que es muy importante para mí. Esta mañana escuché a la doctora hablar del pensamiento mexicano. Aquí estamos en un panel internacional y celebro el multilateralismo, celebro que pensemos interdependientemente y desde muchos puntos de vista coincidamos y no coincidamos, pero nos reunamos a discutir en un mundo en el que parece que algunos quieren poner de moda los nacionalismos a ultranza, el bilateralismo, trabajar país a país y con el que más me conviene, y por supuesto, levantar muros que quieren que paguen otros. Nosotros, por supuesto, estamos en otro lugar. Ahora bien, mientras este señor quiere hacer un muro físico que se va a agregar a los que ya están, existen en el mundo muchos muros inmateriales que son aún más peligrosos y que aquí se hizo referencia a ellos muchas veces, y es el muro de la exclusión, donde todos los días se colocan de forma dramática los humanos considerados descartables y quizás de forma menos dramática, pero no menos importante, la obsolescencia de corto plazo. Algo de lo que nosotros cuando éramos más jóvenes, bueno, hablo por mí porque el resto de la mesa es mucho más joven, pero para ustedes, que son alumnos aquí y están estudiando, créanme que no era algo de lo que uno tenía que preocuparse. Uno empezaba y sabía que por 10, 20 años su título de grado le servía. Ahora ustedes tienen que preocuparse por su obsolescencia el semestre que viene, el año que viene. ¿No me creen? A ver, aprovechemos el otro micrófono para llevarlo por ahí, o si no, los escucho. ¿Cuántos de ustedes sabían hace 2 años de la existencia del Pokémon Go? Levante la mano. ¿Usted sabía? Allí levantó la mano una. Párese. ¿Usted conocía el Pokémon Go? Ah, no. ¿Alguno más? Y resulta que ahora muchas empresas y hasta universidades lo van a incorporar el semestre que viene en su enseñanza. Y eso es innovar educativamente. Ahora le hablo a los colegas que vieron la videocasetera, las filminas, el retroproyector y ahora las redes sociales y el PowerPoint y el aula invertida y las Montessori. Yo me podría caminar por ahí y podría hacer todo esto. ¿Eso realmente es la innovación en la educación? A mí me gustaría que tuviéramos el ejercicio de levantarnos todas las mañanas y ver de qué lado de ese muro de la exclusión, de la obsolescencia de corto plazo nos levantamos. Pero para eso es necesario que seamos capaces de pensar, porque si no somos capaces de pensar, somos pensados. Y aunque les parezca mentira, somos pensados por infinidad de lógicas que nos preceden. Todo el tiempo estamos siendo pensados. Si uno habla de innovación, tiene que pensar en el contexto, de dónde viene, dónde se produce la innovación educativa y en qué contexto lo estoy produciendo.
estamos en un mundo en el que la relación entre complejidad e incertidumbre ha llegado a niveles inusitados. En un nivel de relación de complejidad e incertidumbre bajo, éramos capaces de investigar y predecir, como hacían los médicos, como hacen, bueno, tiene una caries, hará tal cosa. Pero cuando ya nos hace falta un poquito más, recurrimos a la estadística y a los pronósticos. Y cuando ya la estadística está superada y aparecen los cisnes negros y las cartas salvajes, que es el modo elegante de decir, ups, no habíamos previsto la crisis económica y financiera del 2008 y dimos crédito a gente que no lo podía pagar y ahora el Estado va a cubrir las pérdidas del sector privado, porque ahí empieza realmente la historia del muro que quieren levantar ahora. Decía, allí cuando los pronósticos y la estadística se nos acaba, vamos a lo que mencionó aquí el colega lateralmente, a los futuros posibles, a la prospectiva, y empezamos a trabajar con lo imposible. Ahora, lo imposible llega cuando ya hemos terminado con los escenarios deseables, factibles, llega en un nivel en el que estamos en la ambigüedad, cuando la relación entre complejidad e incertidumbre se ha disparado a niveles quizás inéditos en la historia de la humanidad. Es a donde estamos ahora, en un mundo lleno de paradojas, de contradicciones, en las que tenemos que lidiar con lo imposible posible. Y ahí de vuelta es necesario pensar. A mí me gustaría, si es posible, utilizar el micrófono con los alumnos aquí para que no se me duerman, los que vinieron de los mochis y demás, porque necesito hacer una pregunta simple y imagino que algunos me los han descrito como entusiastas. Yo esta mañana los describí como una máquina de conocimiento, como una colectividad que piensa en común. Entonces quiero hacerles una pregunta y ver si podemos juntos llegar a algún lugar. La pregunta es esta: ¿qué es pensar? ¿Quién da más? Allá en el fondo, ¿quién da más? ¿Allá? Muy bien, ahí, primera. Buenas tardes. Pues expresar para mí, pensar para mí es expresar las ideas que tiene uno acerca de algún tema o en este caso puede ser objeto, investigación o algo por el estilo, depende de lo que se esté hablando. Eso es después de pensar, pero está bien, es parte. ¿Quién da más? ¿A dónde? ¿Acá hablaba alguien? ¿Allá? ¿Aquí? Pero usted dígame, cántemelo. Bueno, yo creo que... Por favor, cántemelo. El proceso de pensar, maestro, es el proceso de analizar previamente situaciones o cosas y reflexionar sobre ellas para poder transformarlas después. Eso está bien, pero es después de pensar. Ahí cuando ya vino el análisis, es después. Acá quería hablar otra persona. ¿Aquí? Yo decía es reflexionar las ideas. No te veo. ¿Dónde estás? Ah, pero de pie, ahí. Bueno, no es lo mismo. Sí. Reflexionar las ideas. Es también después. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos, son un montón. 3, nada más. Bueno. Sí. Bueno, acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Alejandro. Pues yo le sé una analogía aquí a mis compañeras. El corazón late, el pulmón respira, el cerebro piensa. Todo esto es un proceso fisiológico que nos permite tener una idea de algo o pensar, vaya la redundancia, ir más allá de lo que los sentidos captan. El por qué, de dónde, por qué surge, de qué nos sirve. Parte de pensar, diría yo. Bien, ahí estamos muchísimo más cerca. Ahora, bien. Va la oferta mejor ahí. Está muy bien. Bien. ¿Vieron?
A Aquí- veces escucho aquí a la gente que dice, me quedé pensando en eso que dijiste, y yo cuando pienso, quiero hacer dos cosas a veces, explicar eso que estoy viendo o comprender lo que estoy sintiendo o lo que estoy viendo. Un asunto de los motivos y de las razones, en eso me mantengo pensando. Bien, ahí van soltando la sensibilidad. Ven, vamos. ¿Quién más? Sin miedo que no duele. Allá atrás, vamos, muy bien. Ahí tengo una mano, mire, mire, mire. Ahí. Micrófono. Le compliqué la logística, me van a matar. No me puse el gafete, no hice, y así. Sí, Pensar lo que se me viene a mí ahorita a la mente es como una línea del tiempo, ajá. porque ahorita estoy pensando y al mismo tiempo estoy visualizando lo que sigue. Entonces, pensar es analizar, pero no puedes analizar algo que no tienes. ¿Por qué? Porque se te va presentando. Para poder analizar tienes que dejar de pensar. Ujú. Eso es lo que yo considero que es para mí pensar, como una línea del tiempo. Es muy importante porque es muy difícil tener noción, y eso lo enuncia el teorema de la incompletitud, de la posición y la velocidad de uno al mismo tiempo. Es cierto, cuando empiezas a analizar, dejaste de pensar. Cuidado con eso, porque muchas veces cuando empezamos a analizar, ya no estamos pensando, estamos repitiendo automatismos que no sabemos de dónde nos vienen. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Están conformes? Y eso que están haciendo ahora es pensar. Eso que duele un poquito, pero es pensar. El tema, para superar ese muro de obsolescencia, tiene que ver por allí. No, ¿en serio, alguien más? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sigo? Bueno, otra cosa que se dijo aquí y se mencionó un par de veces es el término buenas prácticas. ¿Lo han oído? El término buenas prácticas, sí. El término competencias. Bien, ¿dónde se originaron esos términos? ¿De dónde vienen? ¿Los trajo Papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos? ¿Quién inventó esos términos? ¿Alguno tiene? ¿No? Porque allá, alguien sabe, allá, con lentes atrás, mano. Nombre y colegio. No, UPE ya sabemos, pero nombre. Buenas tardes. Nombre. Nombre, Ana Luisa. Ana Luisa, ¿qué tal? UPE Los Mochis. ¡Bueno! Eso. El término competencia es un término que no nace en el área educativa. Viene de las empresas. Es lo que tiene que ver con efectividad, eficiencia. Entonces es un término que se ha adoptado en la educación, pero no es educativo. Muy bien. Así, muy bien. ¿Y buenas prácticas? Podríamos decir algo similar. Gracias, Ana Luisa. Realmente es importantísimo saber de dónde vienen estas cosas, porque muchas veces se traduce de ámbitos como el empresarial al ámbito educativo sin escalas y no sabemos de dónde viene. Buenas prácticas viene de un instituto americano que se llama Project Management Institute, que cobró mucha importancia en la última década, los últimos 15 años, porque establece los estándares globales para gestionar proyectos y generó nuevos términos para planificación y demás, y va identificando en proyectos ejecutados buenas prácticas. Entonces, si yo instalo una tubería en Ciudad de México y utilicé un procedimiento interesante o realizo una intervención odontológica y tuve un buen rendimiento repitiéndola una cantidad de veces, la empaqueto como buena práctica y la dejo a disposición del resto. Esto está muy bien para las tuberías, pero cuando lo vamos a utilizar en educación, cuidado con los enlatados. Las buenas prácticas son buenas, pero si las pensamos, son mejores. Si cada una de estas cuestiones vienen, porque el mundo global no tiene leyes, no hay un gobierno del mundo y un parlamento mundial que establezca leyes.
pero sí hay institutos, consensos, congresos donde se establecen acuerdos globales que proponen cuestiones tales como la responsabilidad social, que ya no es más empresaria, ahora es para todas las organizaciones, las competencias, las buenas prácticas, y esto va configurando una suerte de legislación global, de normativa, de cosas que tenemos que hacer y no sabemos muy bien por qué, pero hay que hacerlas y para ayer. Porque cuando vienen, vienen rápido y vienen para ayer y vienen con nombres enormes como reformas, como certificaciones, que está bien, no están mal en sí mismas, pero es importante saber en qué contexto y de dónde vienen. También está el tema de las redes sociales. Para ustedes, y ya que tenemos el micrófono por ahí y están así animados, ¿cuál es? Porque los medios sociales no son ni buenos ni malos para la educación, son tan buenos como cualquier otra herramienta. Yo fui hace unos años a una universidad en la que le incautaban los celulares a los alumnos en bolsas de residuos negras, y un fenómeno tan paradójico como el narcotráfico y la inseguridad hizo que tuvieran que devolvérselos, porque los docentes se resistían a que los alumnos googlearan lo que estaban diciendo en clase, porque se sentían desautorizados. Bueno, irreversiblemente va cambiando, pero lo que decía, los medios sociales y nosotros. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre chatear y conversar? Es fácil. Entre chatear y conversar, diferencia. Están todos digitando mientras yo hablo. ¿Cuál es la diferencia? No, están mirando. ¿Cuál es la diferencia entre chatear y conversar? ¿Quién da más? ¿Ninguna? ¿Nadie se anima? ¿Participaron en una y ya estuvo bien? ¿Allá, maestra? La diferencia está en la cercanía con las personas. Converso con alguien que está cerca de mí, chateo con alguien que está muy lejano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿No? Dijo usted ahí. ¿Ahí está pidiendo? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Ahí va? Nombre y colegio. Julio Upes Los Mochis. Ah, perdón. Bueno, para mí chatear es muy diferente al conversar, porque al escribir un mensaje no se comprende la intención que da la persona, y al estar conversando con ella explica y entiendes con la expresión que tiene. ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Nombre y colegio igual? Mari Carmen González, Upes Los Mochis. ¡Wow! El chatear para mí es un acto muy impersonal. O sea, mandas solamente un mensaje, transmites, no sé, una idea que te surgió, pero ya el conversar ya tiene algo más personal, es ya el interactuar con la persona, ya lleva implícitas emociones. Para mí eso es conversar. Y chatear es algo, un efecto impersonal, con alguien lejano o cercano, porque incluso lo puedes tener a un lado y le estás transmitiendo una idea, pero realmente es algo, pues no sé, como efímero. Bien, vean, esto me pasa seguido y es compartido por gente de distintas generaciones. Ahora, estrictamente chatear y conversar, la diferencia no tiene que ver con que sea presencial o no. Uno puede conversar hoy a través de WhatsApp o de Facebook o a través de un sistema de mensajería. La diferencia está en su definición que chatear es una conversación o una interacción sin ningún fin. Es como esas charlas, esas pláticas que tenemos en el ascensor. Lindo día, ¿no? O con el taxista. ¿Vio cómo está la gasolina y tal, no? Y así. Entonces, digo la gasolina por decir un tema que no sé de qué se quejan, porque nosotros pagamos $12 el litro. Así que, mire que les falta llegar. Pero conversar
implica el compromiso, conversar implica intención. Conversar implica interactuar con el otro para llegar a algún punto. Y eso también tiene que ver con pensar. Pensar es siempre tener una intención, ir hacia alguna parte. Y vuelvo y recupero lo que iba diciendo. Entonces, en un mundo en el que no hay leyes, pero hay consensos globales, que todo el día tratan de pensarnos y no darnos tiempo a pensar, para nosotros lo importante es lo que señalaba hoy como generar máquinas de conocimiento, es decir, trabajo colaborativo, trabajo colectivo de investigación, enseñanza y aprendizaje, que sea capaz de pensar y en ese pensamiento producir conocimiento, no solamente en términos del taylorismo de investigación que consiste en aprenderse las normas APA y entregar papers, tantos papers por año, repitiendo el discurso de otros y perdiéndonos en un infinito de papers que poco tienen que ver con producir conocimiento, pero tienen que ver con recibir nuestro subsidio como investigadores, sino con que sean un colectivo capaz de trabajar en el marco de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, y la corto con esto de pasar el micrófono porque si no se me va a ir de tiempo y les pido disculpas a la mesa, es un término del siglo XIX, inventado por un señor que se llamaba Karl Marx en los Grundrisse, es decir, en un texto que son unos apuntes que él redacta respecto del capital. Así que no es una novedad, no lo inventó el dueño de Facebook, no lo inventó el dueño de WhatsApp. El punto hoy es ponerse a pensar lo siguiente, y acá sí, hago por última vez uso de mi colectivismo. ¿Quiénes son los empleados más importantes de Facebook? Muy bien, ustedes. ¿Cuánto cobran por mes? ¿Quién se lleva la ganancia? Zuckerberg y sus amigos, ¿no? Bien, de eso se trata. ¿Quién colecta la inteligencia colectiva? Si no piensan y si ustedes no son capaces de producir conocimiento, entonces son sin remedio pensados. Y termino con esto. Viniendo para aquí, una colega de nuestra cátedra tuiteó que en un congreso que se está produciendo ahora en Buenos Aires, al que asistieron los ministros de Educación de toda la región, ella estaba proponiendo un documento en el que el doctor Raúl Mota, el director de nuestra cátedra, y ella trabajaron en 2011, que luego lo vamos a dejar a disposición, que se llama Repensar las competencias y habilidades para el siglo XXI. Es un material de nuestra cátedra y como parte del proceso de instalación estará a disposición de la universidad. Y en él planteaba muchas cosas interesantes y entre ellas, y quiero cerrar con esto, la cuestión de que estamos inmersos en una crisis de paradigma enorme en el campo de la educación. Y por lo tanto, cuando uno está en una crisis de paradigma, ellos señalan que hay 3 elementos a tener en cuenta. El primero, que dada la profundidad de una crisis de paradigma de tal escala, esa crisis no solamente afecta a la educación o al campo en el que se dé, sino que derrama en infinidad de campos. La segunda es que cuando se habla de paradigma no nos tenemos que olvidar que estamos haciendo referencia a un modelo imaginario, ¿sí?, de organización y como tal tiene que ver y está influido por las dinámicas sociales en donde fue producido y por lo tanto estas mismas dinámicas sociales están bajo sospecha de ser las culpables de esa crisis de paradigma. Es decir, en términos de la educación quizás sea culpable de la crisis del paradigma de la educación. Y finalmente, que una crisis de paradigma implica una doble discontinuidad, una discontinuidad objetiva que el término crisis da cuenta con su idea de ruptura y sus concomitantes bifurcaciones,
pero también subjetiva, porque el término paradigma hace referencia a una ruptura en la forma de pensar. No se puede pensar una discontinuidad disruptiva sin una ruptura con el sentido común y con las inercias esquematizadas del pensamiento adherido a una continuidad agotada. Mucho de esto lo han referido aquí mis colegas. Para pensar los acontecimientos contemporáneos es decisivo hacer un esfuerzo de inactualidad, ser inactuales, es decir, salirnos de las inercias y hábitos de nuestro entendimiento y de nuestras prácticas cotidianas. Si no somos capaces de detener nuestras propias inercias, de detectar nuestras propias formas de pensar inercialmente, irremediablemente seremos pensados y otros colectarán el producto de nuestra inteligencia colectiva. Muchas gracias y estamos a su disposición. Muy bien, espero que hayan tomado nota, tengan sus preguntas. Vean qué importante, qué privilegio estar en este congreso. Estas mesas y estas últimas reflexiones de nuestro compañero Ruiz Balsa nos remite a los cuentos de Pirandello, cuando de regreso de un viaje se le aparece la imagen de su mamá. Su mamá le dice: no estés triste, yo me fui feliz, he muerto contenta. Y él le dice: no, no estoy triste porque te has ido, estoy triste porque nadie en este mundo me va a pensar como tú me pensabas a mí. Nos piensan. Estamos aquí porque somos seres pensados. Y si no, mañana no falten a este texto tan importante que va a presentar nuestra universidad del doctor Rubén Oscar Els sobre el lugar y presencia de la filosofía en el pensamiento de Edgar Morin. Filosofemos mañana con Els, que nos haga viajar en este mundo de la complejidad. Ven, qué orgullo ser jaguar, qué orgullo pertenecer a esta universidad. Este es un privilegio que ya lo quisieran muchas gentes, muchos sinaloenses.